tengo un invitado muy especial porque ya se acaba el mes de mayo y se viene el mes de junio, un mes bien importante porque vamos a tener una serie de iniciativas a propósito del mes del orgullo LGTBI, y para eso hemos invitado a un amigo también de la casa. Hoy hemos tenido muchos amigos de la casa. Él es dirigente social y político, dirigente por la diversidad sexual, ha estado ya en otras Bolche Radios, y le agradezco a Nixon Padilla por estar aquí en cabina. Querido Nixon, muy buenos días, ¿cómo estamos? Muy buenos días, un placer acompañarles aquí en esta emisión de la Bolche Radio. Ah, bueno, hermano. Estamos hablando fuera de cabina que andas dopado. Claro, que estoy pasando una convalecencia de una fractura y el dolor es bastante intenso, entonces toca darle manejo al dolor con calmantes. Con calmantes, pero bueno, ¿cómo va la operación? O sea, ¿saliste bien? Sí, no, todo bien, y ahora es la recuperación, que tal vez es la parte más de más disciplina. Ajá. Bueno, hoy vamos a tocar, o sea, la invitación es porque se nos viene un mes donde vamos a tener harto trabajo y vamos a tener hartas iniciativas, ¿cierto, Nixon? Aquí ya al aire lo voy comprometiendo. Sí, para toda la actividad comunicativa del semanario Voz, vamos a desarrollar un conjunto de actividades que nos va a permitir colocar en conocimiento de nuestra audiencia y de los consumidores del semanario de una gran cantidad de información referida al movimiento social LGBTIQ+. Fundamentalmente, pues los temas asociados a derechos humanos y los temas asociados a la política pública de LGBTIQ+. Así también como los temas de territorio, porque como hemos hablado en alguna ocasión, una cosa es la vida en las grandes urbes para la expresión de género y para la identidad sexual, y otra cosa es la vida en territorio. Entonces vamos a intentar que el semanario, con todas sus formas de expresión, puedan capturar estas ideas y compartirlas con toda su audiencia. Pero entonces repetimos Separata Maricas. Vamos a hacer Separata Maricas. Vamos a tener un programa especial de la Bolche Radio. Uh-huh. Y vamos a tener una serie de actividades educativas y de homenaje a León Zuleta y a celebrar, digamos, de alguna manera los logros y avances que hemos tenido en estos últimos tiempos. Oye, Nixon, y digamos, esa pregunta interesante, ¿qué tan la población LGTBI, la comunidad ya organizado, sino cómo recibieron la Separata Maricas? Bueno, no hay mucha, digámoslo, en el medio no hay mucha comunicación tan masiva como la que podíamos hacer con la Separata Maricas, y sobre todo orientado a tener una opinión desde una perspectiva política, ¿sí? Y esto cae muy bien porque, digamos, si bien es lícito que la movilización del Día del Orgullo, que llaman así, pues nosotros en Bogotá la llamamos desde su origen el Día de las Ciudadanías Plenas de las Personas LGBTIQ+. No es solamente, si bien es lícito la fiesta, el baile, digamos, la expresión artística, cultural, etcétera, no debemos olvidar que esto tiene un trasfondo político de mucha envergadura. Entonces, ese papel, digamos, lo juega la Separata Marica, es decir, de proporcionar elementos, aportar elementos del orden político a la movilización. Y bueno, y hablabas de una iniciativa radial, hablemos abiertamente, lo habíamos hablado los dos, ¿programa de radio o podcast? ¿Qué te gusta más? Que hemos estado investigando. Pues el podcast asusta más.
El programa de radio puede ser tal vez más ligero en su producción y digamos puede contener una serie de personajes que apenas se están acercando a estas formas de comunicación, pero digamos lo importante creo es que haya un escenario en que el semanario le permita a muchas voces dialogar sobre los distintos temas, porque realmente los temas LGBTIQ más no pasan solamente por temas de, digamos, exclusivamente de la sexualidad, sino que pasan además por la vida cotidiana, la política, la democracia, etcétera, etcétera. Entonces la idea es hablar un poco sobre todos estos temas. Hablábamos en una conversación de la política pública. ¿A ti te interesa que la política pública avance, que se conozca, que exista, digamos, me lo imagino así, un relacionamiento del Estado con la población LGTBI distinto? ¿Por qué ese interés, Nixon, en el tema de política pública? Bueno, lo que sucede es que ha sido una apuesta nacional del movimiento, que existe una política pública de Estado, no solo de gobierno, sino de Estado, que pueda aportar a superar los déficits de derechos que tiene la población. Eso es clave, es decir, el Estado debe comprometerse en todas sus instancias del orden nacional y territorial para que los derechos de las personas LGBT puedan ser respetados. Y aquí cabe una idea que es central. No se está hablando de derechos adicionales o de privilegios para ninguna población, sino que los mismos derechos que tiene toda la población colombiana y que la Constitución les protege, etcétera, también sea de goce pleno de las personas LGBTIQ+. Y con eso que estás hablando, ¿cómo reciben ustedes el tema del Ministerio de la Igualdad? O sea, que la Corte, por temas de forma, yo sé, son importantes. O sea, si hay cosas de forma, se da papaya, ¿no? En cosas de forma. Pero la Corte Constitucional ahí toma una decisión un poco que frena. No la frena en su totalidad, pero frena el desarrollo del Ministerio de la Igualdad. Bueno, ¿cómo es ese tema? Es frustrante, porque digamos, una de las promesas de este gobierno es crear una institucionalidad que trabaje de manera muy activa para disminuir las brechas de desigualdades que hay entre las distintas poblaciones de colombianos, es decir, poblaciones étnicas, poblaciones indígenas y afrodescendientes, así como también a la población de mujeres, que de manera activa haya una institucionalidad que desarrolle de manera coherente la política pública para las mujeres, también para la población con discapacidad. Es decir, de lo que se trataba era de crear una institucionalidad que fuese capaz de articular la acción del Estado de una manera mucho más coherente. Por eso es frustrante, digamos, la decisión de la Corte Constitucional, que al modular la decisión no tuvo en cuenta la posibilidad de llenar los vacíos de las formas legales y darle continuidad al ministerio, y eso nos va a someter a una situación política muy compleja. Es decir, hasta donde hemos leído el comunicado de prensa de la Corte Constitucional, solo el gobierno solo tiene la posibilidad de presentar un nuevo proyecto de ley o el mismo proyecto de ley llenando todos los vacíos, y en este escenario político donde el Congreso digamos está haciendo un plan más bien lento de aprobación de las reformas del cambio, y además que se vienen las elecciones del 2026, va a ser muy complicado garantizar que se vuelva a aprobar el Ministerio de la Igualdad. Entonces, digamos, realmente es muy frustrante esta decisión de la Corte Constitucional. Bueno, volvamos al mes, que ese es como el tema. Lo de la Corte, Nix, sí me parece que el llamado es a que mujeres, población diversa, sectores históricamente excluidos y también maltratados, bueno, los sectores sociales defiendan la iniciativa, yo creo, ¿no?
Porque siento como que pasó y como que nadie ha reaccionado, nadie se ha dado cuenta que nos quitaron una iniciativa que pues tenía altas expectativas. Sí, pero eso tiene, digamos, su explicación. Tal vez no sea el espacio para poder ahondar todavía en eso, pero la pregunta que cabe es por qué los movimientos sociales no asumen como propia una iniciativa tan importante como el Ministerio de Igualdad y no hay una reacción de solidaridad o de defensa, digamos, de esta iniciativa. Pues yo creo que hay que intentar ser más, digamos, juicioso a la hora de examinar ese fenómeno. Pero sí, el llamado es que el movimiento social defienda y que el gobierno también revise de alguna manera las formas como acerca este tipo de iniciativas a la población. Bueno, el pasado 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, ¿cierto? Sí. Tenemos hoy Día Internacional de la Visibilidad Pansexual. Y digamos que el próximo mes tenemos pues todo lo que es el Día del Orgullo LGTBI, o sea, digamos que hay un posicionamiento de estas fechas. La pregunta es, diferencias entre ese Día del Orgullo y el Día contra la Homofobia, y si ustedes también han trabajado como en ese tipo de conmemoraciones. Sí. Bueno, digamos que tienen naturalezas distintas, aunque digamos afectan a la población de una manera directa. La primera cosa es plantearte que hay que revisar un poco la forma como pensamos a las personas LGBTIQ+. Es decir, las personas LGBTIQ+, son una población. Es decir, no podemos llamarle comunidad a quienes no viven en común. Sí, es decir, a quienes no, además de tener una orientación sexual o una identidad o una identidad de género, no nos unen nada más distinto a esa situación. Pero digamos, uno sí puede identificar comunidades, por ejemplo, comunidades de mujeres trans que a través, por ejemplo, de sus casas en donde solidariamente conviven para poder enfrentar un mundo hostil, eso sí es una comunidad, pero digamos, yo no podría decirme igual comunidad va a ser el peluquero de Ciudad Bolívar con el gay que vive en Rosales. Pues no los une más que su orientación sexual, por lo tanto ahí no hay una comunidad. Es bueno diferenciar eso porque la pregunta es ¿qué nos une y qué nos moviliza? Uh-huh. Entonces, planteado eso, aquí digamos, el 17 de mayo es un día supremamente importante en el sentido en que lo que se conmemora fundamentalmente es la idea de que la homosexualidad no es una enfermedad. Entonces, ese tema que pareciera, digamos, un problema más científico, etcétera, lo que hace un llamado fundamental es que no puede haber ninguna forma de estigmatización, ni ninguna forma de prejuicio alrededor de las prácticas sexuales, la identidad sexual o la identidad de género, que lleve a diferenciar a una población, incluyendo llevarla a condiciones de marginalidad o de condiciones de peligro de su vida. ¿Cuál es el problema real que estamos viviendo hoy? Que además de todos los derechos que estamos exigiendo, pareciera ser que estamos como en las épocas de los 80, donde el derecho fundamental que estamos exigiendo es simplemente que se respete la vida. Esa es una cosa terrible, ese es el nivel que hemos llegado. Es decir, más de 9 mujeres en menos de 2 meses, mujeres trans, han sido asesinadas. Hace poco asesinaron
a un hombre gay en el Caribe. Es decir, y son situaciones que se han vivido en el marco de una campaña de estigmatización y de prejuicios contra la población LGBT. Es decir, ¿qué motiva esa violencia? Esa es la pregunta. ¿Qué motiva esa violencia? O sea, la violencia es motivada por una lógica del discurso político, de la falta de acciones del gobierno, etcétera, y también porque los grupos de presión conservadores, como grupos religiosos, grupos políticamente de las derechas y ultraderechas, han hecho un ambiente o han construido un ambiente bastante crispado contra las personas LGBT. Pues parece de locura, pero digamos cuando pasa un fenómeno natural, entonces es porque Dios está bravo porque las personas gays se están casando. ¿Sí? Entonces, digamos, eso es un prejuicio que alimenta la posibilidad de atacar, digamos, la vida de las personas. Bueno, 10:22, qué pena Nixon, pero es que esto lo tengo que dar con introducción. 10:22 porque acaba de llegar a la cabina la leona campeona del fútbol colombiano. Ella ya es campeona, ella ya ganó su título. Entonces, felicitaciones, compañera Ana Margoliner. Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, camarada Comodín, ¿cómo te encuentras? No, pues... Primera pregunta, ¿mucho guayabo? No, todavía no hay guayabo, todavía sigo borracha. No digas eso. No, mentiras. No, estuvo tranqui anoche, estuvo tranqui. Lo que no está tranqui es el Transmilenio. Ay, Dios. Estoy cansada de vivir en Suba. Tranqui está esta madrugada, pero tranqui. Sí, bueno. Tranqui. Bueno, Anita, pues buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy buenos días, Estábamos aquí hablando con Nixon sobre pues el 17 de mayo, Día contra la homofobia, la transfobia y la bifobia. Explícame eso, Nixon, aquí de pura ignorancia, ¿qué es bifobia? ¿Fobia de la gente bi? Lo que pasa es que, digamos, de lo que se trata es, aquí se atraviesan dos ideas. Uno es el tema de la visibilidad de orientaciones sexuales o identidades de género, que en el mundo LGBT suelen tenerse como tal vez identidades que no son muy expuestas a la vida pública. Entonces uno lo que plantea fundamentalmente es que cuando uno dice lesbofobia, está hablando fundamentalmente de la idea de un prejuicio hacia las mujeres lesbianas. La palabra fobia no puede interpretarse de manera exegética, es decir, no es simplemente miedo, porque yo le puedo tener miedo a una araña, ¿sí? Pero no se trata de miedo, se trata es de una reacción producida por un prejuicio que genera una reacción que puede terminar con la muerte. Entonces, digamos, si yo hablo de lesbofobia, estoy hablando de ese prejuicio hacia las mujeres lesbianas. Si hablo de homofobia hacia hombres gays, si estoy hablando de bifobia, estoy hablando de personas bisexuales. En general esa es la idea, pero si usted analiza la cantidad de identidades, pues de lo que se trata realmente es un prejuicio hacia identidades de género y a prácticas sexuales que se salen del molde de la norma patriarcal. Ese es realmente el asunto. Es decir, todo aquello que se sale de la norma patriarcal en tanto identidad o en tanto prácticas sexuales digamos, sufre
digamos, el choque de ese prejuicio que hay sobre eso, sobre todo porque se asume que en sexualidad y en género hay unas formas y hay unas identidades que deben mantenerse para mantener el orden moral, social, etcétera. Y cuando las personas se salen de esta normalidad, entonces son víctimas de estos prejuicios generalizados. Inclusive, voy a decir algo que a veces no es muy común, las personas que tienen prácticas heterosexuales y que su identidad de género es cis-hetero, también sufren mucho por el prejuicio, debido a que algunas formas de actividad o una forma de expresión sexual o de expresión de género pueden ser catalogados como alguien que se sale de la norma, un hombre más o menos usando aretes o ciertos colores, etcétera, etcétera, es también víctima de ese prejuicio. Bueno, Nix, cuéntanos. Hola, estos no me dejaron ni saludarte ahorita. Hola, Nix, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal? Muy bien. Ante todo, qué bonito es saludar y ser saludado. Pero yo quería preguntarte algo, y es cómo ves tú los decretos el decreto que ha sacado y como la política que ha venido sacando el gobierno del Perú con respecto a la catalogación de las personas trans como enfermos mentales. ¿Eso qué significa para Latinoamérica en general? Este retroceso, digamos, dentro del activismo por los derechos de las personas trans. Sí, yo creo que lo primero es encuadrar el problema de los derechos de las personas LGBTQ+, en el contexto político. Es decir, en la medida que apuestas de derechas y ultraderechas empiezan a hacerse espacio en una crisis general del modelo de dominación, estas acuden a alianzas que promueven el sectarismo y el prejuicio contra las personas LGBTIQ. Entonces, los sectores de ultraderecha, sus aliados fundamentales van a ser las iglesias evangelistas, van a ser los sectores más conservadores de la sociedad, y estos van a cobrar ese apoyo en la medida en que exigen medidas para frenar lo que ellos llaman el lobby gay. Y en ese sentido, lo que en el Perú está aconteciendo, como lo está pasando en Argentina, es que se asocia los derechos de las personas LGBTQ+ con una especie de plataforma internacional progresista a la cual hay que eliminar. Entonces, digamos, este hecho de denominar o incluir a la transexualidad o el transgenerismo en las enfermedades mentales no es otra cosa que una forma de estigmatizar a las personas que hacen su tránsito de género, y es una concesión a estas posturas de la derecha. Por eso a mí siempre me gusta decir que los derechos de las personas LGBTQ+ están de la mano con un sistema democrático. Es decir, no es posible hablar de derechos para las personas LGBTQ+ si no hablamos de democracia. No es posible. Solo en democracia es posible garantizar estos derechos. Entonces, por ejemplo, Argentina, lo que ha hecho de salida de una manera tan burda es borrar toda institucionalidad que atiende los problemas de las personas LGBTQ+. Entonces, digamos, esto es parte de una ola que se está viniendo, y nosotros estamos advirtiendo que tenemos que hacer un gran frente común con mujeres, con sectores racializados, étnicos, para detener esta ola de retrocesos. Nixon, Bueno. ¿cómo te va? Te saluda Gabriel desde la casita. Desde la comodidad de su casita. El verdadero La quien cam- pudiera. Desde la cabina alternativa de la Bolche Radio, la casa de Gabriel Ramón Pérez Castellar. ¿Cómo te va, Nixon? ¿Cómo estás? Muy bien, te saludo con todo mi cariño. Igualmente, tú lo sabes. Yo te tengo una pregunta, y es fundamentalmente un poco
fíjate, digamos, cuando yo entro en la conversación, están hablando un poco genérica, o no, de manera general, de forma general, de todos estos días y todo lo que representan y simbolizan. Ahora Ana te hace una pregunta muy puntual, qué es lo que está sucediendo en Perú, y yo básicamente regreso la conversación a Colombia y te quiero preguntar, ¿tú cómo estás viendo este nuevo gobierno de cara a la defensa de los derechos particulares de las personas LGBTIQ+? Y además quisiera que a la respuesta le adicionaras otra cosa, y es si están siendo certeros o no, más allá de una intención política, porque en la práctica, digamos, hay un asunto práctico y hay un asunto fáctico, y es que tú nos estás hablando de que se siguen asesinando mujeres trans en la calle, sigue imperando una suerte de sociedad, digamos, permeada por esos criterios religiosos, y que siguen mirando mal a ciertas prácticas y ciertas formas. Entonces me gustaría que me contestaras esas dos preguntas. Bueno, no es fácil porque, por lo siguiente, en primer lugar tenemos que reconocer que tanto en campaña, en la elaboración del programa y en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez han incluido medidas dirigidas a salvaguardar los derechos de las personas LGBTQ+. Y se han tomado también decisiones administrativas que inician un proceso de implementación de estas medidas. No obstante, dicho eso, reconociendo la voluntad política que existe en el gobierno, hay situaciones que, conspiran con un desarrollo eficiente de esa implementación. En Colombia, desde el final del último gobierno de Santos, hay una cosa que se llama la política pública LGBTQ, que no es más que un decreto ministerial del Ministerio del Interior, que organiza una estructura para establecer un plan de acción, su cumplimiento y elaboración. Entonces tiene un grupo técnico que está compuesto por todos los ministros de los 25 sectores administrativos. Tiene adicionalmente 3 mesas temáticas. Una es sobre casos urgentes de violencia por prejuicio, otra es sobre derechos económicos, sociales y culturales, y otra es sobre participación política y participación en general de la población LGBTQ. Esto ya existía, de lo que se trataba era de echarlo a andar. En la época de Duque, pues esto no funcionó, tuvo que acudirse a tutelas, etcétera. Realmente eso no funcionó mucho. Pero, digamos, se intentó desarrollar desde la idea de la vicepresidencia, que la vicepresidencia fuese la cabeza de toda la política pública nuestra y de otros sectores sociales. Y en ese entretanto, digamos, no se logró acoplar de una manera adecuada y nos llevó a una especie de parálisis por un tiempo de esta implementación. Afortunadamente, en ese periodo, el Ministerio del Interior siguió intentando avanzar con esto, mientras que el Ministerio de la Igualdad iba, digamos, como en otra vía. Pero se logró conformar una comisión de apoyo técnico conformada por dirigentes del movimiento social que, digamos, presionamos hasta lograr que se pusiera en marcha la política pública. Ya está en marcha con el apoyo del Ministerio de Igualdad, con el apoyo del Ministerio del Interior. Se está trabajando alrededor de un COMPES que funcione como una especie de plan de acción que vincule a todos los instrumentos de la actividad pública alrededor de la población LGBT. Digamos, ahí vamos. Hubiera podido ser mejor, pero bueno, ahí vamos. Bueno, Nix, yo tengo una pregunta ya para concluir este espacio tan maravilloso contigo, esta bonita charla, y es, ¿cómo ves al Yuyu en este campeonato? No. Yuyu, tu papá. Pónganse serio. Sí, Pues papá. no, o sea, es que yo venía que me preguntaba eso, lo siento. Estoy en el mood, o Oye, sea. sí, Nixon, ¿a ti te gusta el Junior?
Pues claro, como buen barranquillero. Pues claro, Claro que ajá. Como buen barranquillero me gusta el Junior, me gusta Caimanes, así que en eso no hay duda alguna y aspiro que podamos, digamos, 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 a llegar a la final. una cosa es que me gusta y otra cosa es la realidad fáctica. Entonces, mi deseo, por supuesto, es que podamos llegar a la final, que podamos festejar una nueva estrella para la felicidad de los caribeños, porque el Junior, a pesar de ser un equipo barranquillero, es la representación del Caribe colombiano en el fútbol. Pero bueno, esto es jugando, eso no es con deseos, esto es jugando en la juega. Bueno, Nix, muchas gracias por estos minuticos aquí al aire en la Bolche Radio. Súper pendientes y súper comprometidos este equipo de trabajo para sacar todas las iniciativas que tenemos en la cabeza para el mes del orgullo LGTBI. Y bueno, cuenta con nosotros, micrófonos abiertos para tus opiniones, no solo sobre este tema, sino también sobre temas políticos. Gracias, Nix. Vale, muchas gracias a Ana, Sopos y al gran Gabriel, que ojalá que este mes no se me esconda. ¡Wow! No, en esta Bolche El Radio. próximo partido, el próximo juego de Junior nos vemos juntos. Uy, en esta Bolche. No, te propongo que vayamos a ver béisbol. Uy. Mejor todavía, mucho mejor todavía. Eso, muy bien. Bueno, Bueno, pues. Un abrazo, hermano. Gracias Hasta por luego. estar aquí. Chao. Y como dice Sopo, los micrófonos de la Bolche siempre están abiertos para ti. Mil gracias.